horarios o les diga como un poquito antes o algo así, o terminemos antes, pero pues les iré avisando, ¿va? Y pues ahora sí, déjenme conecto desde la tablet para empezar con nuestra primera clase de anatomía. Igual si van teniendo alguna duda o algo, me pueden detener, pueden alzar su mano, pueden prender su micrófono sin problema, entonces por eso no tengo tema, porque igual luego me entro mucho y no alcanzo a ver las manitas arriba, entonces si pueden ayudarme con eso, perfecto. Entonces déjenme conecto. Igual si me dejan de escuchar, me avisan. Ahí se supone ya están viendo mi pantalla. Y pues bueno, las presentaciones, como ya les comenté, están en el Drive, en la parte de anatomía presentaciones. Les creo una carpeta exclusivamente para generalidades porque son como seis documentos para que no se pierdan entre los demás temas. Y pues el día de hoy espero terminar generalidades. Igual vamos viendo cómo se desenvuelven. Y si se sienten muy cansados, díganme, ya, ahí queda, porfa. Entonces, pues, esta va a ser nuestra primera clase de anatomía. Y pues, ¿qué vamos a ver en esta clase? Primero que nada, vamos a ver los conceptos, los planos y la terminología. Entonces, introducción a la anatomía. ¿Qué es la anatomía? Bueno, si alguien de ustedes pudiera decirme qué entiende por anatomía, sé que ya aquí está el concepto, pero ¿qué piensan que vamos a ver? ¿Cómo lo vamos a ver? Pues tal vez las funciones y las estructuras de ciertas partes del cuerpo humano. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, que estudia la forma y la estructura macroscópica del cuerpo humano y también por la relación, ¿no? De que guarda entre sí. Ok, bastante bien. ¿Alguien más o continuamos? Yo. Va a ser eh, la ciencia que va a estudiar las estructuras corporales y, bueno, todas las relaciones que tengan entre ellas. Justamente. Entonces, como bien dice aquí, la anatomía humana es la ciencia dedicada al estudio de la estructura y forma del cuerpo humano. La función, vamos a ver algunas que otras funciones, por ejemplo, en músculos, que vamos a ver como, este sirve para extender, este sirve para flexionar, pero la función ya tiene un poquito más que ver con fisiología. Pero pues, para que no quede de que no vamos a ver nada de función, sí, sí se ve, pero de diferente manera. Entonces, estructura y forma. Y viene de anatome, que quiere decir disecar o cortarse a través de. A ver, un momento, por favor. Y bueno, continuamos. Si ustedes ya llevaron un poco de morfología o educación para la salud o algo así, sabrán que hay tipos de anatomía. Y pues vamos a ver a qué se refieren estos tipos de anatomía, ¿no? Vamos a tener la anatomía regional o topográfica, es lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a dividir el cuerpo en regiones. Un ejemplo, cabeza, tórax, miembro superior y también miembro inferior, así como abdomen. También vamos a tener cuello. Si se pueden dar cuenta, justamente regiones. Esta parte que está superior, la que conecta la cabeza y el tórax y así.
A esto se le conoce como anatomía regional. Van a ver que justamente la facultad lo va a manejar como el primer bloque, cabeza y cuello. El segundo, normalmente, bueno, falta ver este año, pero puede ser o neuroanatomía o también puede ser tórax. Este año lo manejaron como tórax y abdomen, pero como cuarto bloque. Y también van a estudiar miembro superior y miembro inferior. Entonces se va a manejar un poco así en la facultad. La anatomía sistémica, como su nombre lo dice, pues vamos a estudiar por sistemas. ¿Qué sistemas conocen? Cardiovascular, nervioso, Cardiovascular, nervioso. El óseo. El endocrino. Sistema respiratorio. Ay, no escribo tan rápido, pero exactamente. Muy, muy bien. Entonces ya más o menos tienen la idea de qué es la anatomía sistémica. La anatomía descriptiva. ¿A qué se refiere? A que de una estructura vamos a ver como que las características que tiene esta estructura. Por ejemplo, aquí les puse una imagen de lo que es la clavícula, que es un hueso, pero no solo vamos a decir clavícula, un hueso. No, vamos a ver que, por ejemplo, tiene lugares donde se van a insertar músculos, como lo son estos. También vamos a ver que en algunos huesos se ven como que las marcas que dejan las arterias, las venas. Vamos a ver esas características que tienen, que los hacen particulares. Entonces, a eso se refiere la anatomía descriptiva. Vamos a tener la anatomía segmentaria. Un ejemplo, pues, es el hígado que se divide como que en segmentos para irlos analizando igual con su correlación, para que sea más fácil de estudiar, ¿no? La anatomía clínica. La anatomía clínica es una que también vamos a estar utilizando porque vamos a correlacionar con enfermedades, con patologías. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de puntos dolorosos del abdomen. Vamos a ver que en el abdomen, por ejemplo, si se presiona aquí, que es el famoso punto de McBurney, si hay un dolor en este punto, quiere decir o nos está indicando apendicitis, que hay una inflamación o una obstrucción en el apéndice. Entonces, es relacionar la localización con un signo y por ende una patología o enfermedad. Entonces, es mucho análisis esto. Y pues la anatomía radiológica, justamente con imágenes como lo son los rayos X, estudias las estructuras. En este caso, que es una radiografía de cráneo, vamos a ver, aquí está el hueso frontal, el hueso parietal, hay que identificar las estructuras. Tenemos la anatomía de superficie y la de proyección. De superficie, un ejemplo, los 9 segmentos del abdomen, que es como de, si se divide así superficialmente. Y ahora de proyección. Ya tenemos que está el abdomen y todo, pero vámonos como que con nuestra imaginación. ¿Qué hay en esta parte del abdomen? Si nos vamos adentro, vamos a abrir y está la piel, de ahí el tejido subcutáneo, de ahí vamos a encontrar peritoneo y así. ¿Y qué órganos? No sé, el colon, el apéndice y así. Entonces vamos a proyectarlo como que 3D en nuestra mente. Requiere imaginación esto. ¿Alguna duda hasta el momento? No, ninguna. Perfecto. Vamos a ver la terminología anatómica internacional. ¿Qué es la terminología anatómica internacional? Bueno, es un listado oficial de términos para poder denominar estructuras corporales. Esto lo hace la Federación Internacional de Asociaciones de Anatomía, pues justamente para tener como que una nomenclatura universal, por así decirlo, y que no se confundan los nombres y todo. Y de hecho va a tener ciertos puntos clave. ¿Cuáles son estos puntos clave? El primero, cada estructura debe de ser designada por un solo nombre. Esa estructura, vamos a decir, clavícula, solo se va a llamar clavícula porque si le ponemos varios, pues te confundes y todo y ya no vas a saber de qué estás hablando. Cada nombre debe de ser corto y simple. Nada que sus nombres todos raros. Van a ver que algunos sí están curiosos,
pero le van a encontrar sentido cuando los estudian. Los adjetivos calificativos deben de ser opuestos de un modo general. También tenemos que las estructuras relacionadas topográficamente por proximidad deben tener nombres armonizados. O sea que si una estructura se relaciona mucho con otra, le puedes poner un nombre que cree esta relación. Un ejemplo, el músculo esternocleidomastoideo. ¿Por qué se llama así? Porque está en contacto con el esternón, la clavícula y el proceso mastoides de la cabeza, del cráneo. Entonces, esternón, cleido, clavícula y mastoideo del proceso mastoides. Y pues los epónimos no deben de ser usados. ¿Alguien sabe qué es un epónimo? Son nombres propios, ¿no? Sí, justamente son nombres de personas. Sí. Como las famosas trompas de falopio, que ya son tubas uterinas, porque justamente se deben de evitar los epónimos. Entonces, ¿alguna duda hasta el momento? No. Perfecto. Vamos con las características del sujeto anatómico. Bueno, nuestro sujeto es un sujeto ideal, un hipotético, porque es muy raro que encontremos a alguien así. Y pues puede ser hombre o mujer, o también lo podemos encontrar en nuestra literatura como asexuado, o sea que no se define. Y pues edad, 35 años, talla de 1,70 y un peso de 70 kilogramos. Este es nuestro sujeto ideal, nuestro sujeto anatómico. Y vamos a tener algo conocido como posición anatómica, que es un sujeto en supino, así de pie, con las siguientes características. La cabeza, la mirada, o sea, los ojos y dedos de los pies dirigidos hacia adelante. Entonces, vamos a ver. Cabeza, mirada y pies. Aquí está, mirada, pies y cabeza. Si se dan cuenta, todos apuntan hacia adelante. Siguiente punto. Los brazos adosados a los lados del cuerpo con las palmas hacia adelante. Los brazos adosados y las palmas están hacia adelante. Miembros inferiores juntos con los pies paralelos. Miembros inferiores están juntos y están paralelos los pies. Y se adopta globalmente en las descripciones anatómicas y médicas. Vamos a ver que vamos a tener diferentes terminologías y todo, y lo vamos a hablar respecto al sujeto anatómico. Vamos a también tener algo conocido como plano anatómico, que son los ejes que seccionan al cuerpo y lo orientan en distintos planos del espacio. Van a ser como cortes que le vamos a hacer a este sujeto anatómico para poder estudiarlo. Para eso tenemos que saber qué tipo de cortes hay. El primer corte que tenemos es el longitudinal, así, a lo largo. El segundo corte es el transversal, o también conocido como horizontal. Entonces es así. Y por último tenemos el corte oblicuo, que es en diagonal. Ahora sí, vámonos con los planos. El primer plano que tenemos es el plano medio sagital, que es un plano vertical, longitudinal, y divide el cuerpo en dos mitades iguales, que es derecha e izquierda. Este plano es justamente a la mitad de la cabeza, así. Y va longitudinalmente, como ya lo dijimos. Y si se dan cuenta, esto es derecha, esto es izquierda del sujeto anatómico. Porque si nosotros lo vemos de frente, es al revés. Pero aquí estamos hablando en los términos de este sujeto. Entonces, lo divide en derecha e izquierda. El segundo plano es el plano parasagital, que se parece mucho al sagital, pero en esta ocasión no es exactamente en la línea media. Puede ser más lateral, más hacia el lado derecho, más hacia el lado izquierdo. Entonces, este no divide exactamente a la mitad, pero pues lo atraviesa en dos. El siguiente plano es el plano coronal, que es un plano igual vertical, en ángulo recto, y es perpendicular al plano medio o al sagital, y lo divide en anterior, o también conocido como frontal, y posterior o dorsal. Algo para que lo identifiquen, coronal,
como si se estuvieran poniendo una corona, se lo ponen y parte esta corona en dos su cuerpo. Y esta es la parte anterior, esta sería la parte posterior. El plano horizontal o transverso lo divide en dos, pero en ángulo recto con los otros planos, que es el medio y el coronal. Y lo divide en dos partes, en superior e inferior, que vamos a tener otra nomenclatura, pero lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿va? ¿Alguna duda hasta el momento? No. No. Perfecto. Ahora vamos a hablar de términos de relación y comparación. Entonces, ya sabiendo estos planos y cómo los dividen, ya vamos a tener que no se le va a decir adelante y atrás. Ahora, ¿cómo se le va a decir? Anterior o ventral y posterior o dorsal. Entonces, vamos a ponerles un ejemplo. Respecto al tobillo, ¿los dedos del pie son anteriores o posteriores? Anteriores. Posteriores. Anteriores. Anteriores, ok. Y ahora si tomamos en cuenta los dedos del pie, el tobillo es anterior o posterior. Posterior. Es posterior, muy bien. ¿Alguna duda con esta terminología? No. 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 Perfecto. Entonces, otro. Ya no se le va a decir arriba y abajo. Ahora es superior o craneal o inferior o caudal. Entonces, vamos a tener otro ejemplo. Los riñones son superior o inferior respecto a los pulmones. Inferior. 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 Los riñones son inferiores a los pulmones. A ver, ahora vamos con el cuello. ¿Es superior o inferior respecto al corazón? Superior. 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 Muy bien. Ahora vamos a ver que ya no se le dice al lado como que de este lado, del otro. Ahora se le va a conocer como lateral y medial. Medial respecto a la línea media del cuerpo. Lateral, pues sí se aleja. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Respecto a su línea media del cuerpo, ¿el dedo pulgar es lateral o medial? Lateral. 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 Y de todos estos dedos, ¿el meñique es lateral o medial? Medial. Medial. Muy bien. ¿Cerca y lejos? No. Ya le vamos a decir de diferente manera. Tenemos el término proximal y distal. Entonces, respecto al hombro, ¿el dedo pulgar es proximal o distal? Distal. 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 Muy bien. Respecto al hombro, ¿la primera costilla es proximal o distal? Proximal. 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 Muy bien. Y ahora, ¿cómo le vamos a decir en qué capa están? Vamos a ver que hay la parte superficial, la parte intermedia y la parte profunda. En el caso del abdomen, ¿los músculos en qué capa están? Superficial. ¿Los músculos? Intermedio. Intermedia. Intermedia. ¿Los intestinos en qué capa están? En Profundo. el profundo. ¿Y la piel? Superficial. Muy bien. Superficial es lo más externo, profundo lo más interno. Y lo que está entre esos dos es el plano intermedio. ¿Alguna duda? No. No. Ninguna. Ahora vamos a ver dentro y fuera, ya no se le va a decir así. Vamos a tener externo e interno.
Entonces, ¿la piel es algo externo del tórax o algo interno del tórax? Algo externo. Algo externo. ¿Los pulmones son internos o externos? Internos. Interno. Muy bien. Ahora, ¿cómo decimos algo que está de un lado, del otro, en ambos? A ver, entonces vamos a tener, si nos referimos a una sola superficie, a una sola estructura que está de un lado, se le va a decir unilateral, o sea, de un solo lado. Si está en ambos lados, se le va a conocer como bilateral. Si tenemos dos estructuras que se encuentran del mismo lado, se le conoce como ipsilateral. Y si son dos estructuras de lados opuestos, contralateral. Entonces, si yo les digo, me duele el pie derecho y la mano izquierda, ¿qué término utilizarían? Contralateral. 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 Si les señalo mi hombro derecho, Unilateral. 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 Si les señalo mi hombro izquierdo y mi rodilla izquierda, Ipsilateral. Bilateral. lateral. Y si les señalo mis dos rodillas, Bilateral. Bilateral. lateral. Muy bien. Bueno, niveles de organización de la materia viva. Esto, pues, se los puse como dato extra, que van a tener desde lo más chiquito hasta lo más grande, pero pues nosotros estamos estudiando órganos, sistemas y pues como tal al individuo. Tejidos lo van a ver más en esto. Y pues ya población y comunidad en salud pública, que lo vamos a ver mañana. Pero pues para que más o menos vean qué vamos a estudiar. Ahora, vamos a ver la diferencia entre órgano y víscera. Un órgano se le conoce como un conjunto de tejidos que forman una unidad estructural y va a tener una función determinada. Ejemplo, el corazón. Si solo decimos como de, dime un órgano, corazón. ¿Qué otro órgano? Un riñón. Riñón. El riñón. Muy bien. Ahora, ¿qué lo hace diferente de una víscera? Una víscera es un órgano contenido en las cavidades del cuerpo humano. Entonces, ahora vamos a ver dónde está ese órgano. Si está en una cavidad, ya se le va a conocer como víscera. Un ejemplo va a ser el intestino. Y vamos a tener dos tipos de vísceras. La primera es la víscera hueca, o sea que va a tener luz dentro de ella, que no todo está lleno de tejido, va a tener un hueco justamente. Y justamente, un ejemplo, el intestino, porque si saben, es un tubo que tiene luz en medio. Y vamos a tener la víscera maciza, que ese sí, todo él es tejido. Si lo cortan, todo esto va a ser tejido. Un ejemplo, el hígado. El hígado, si lo cortan, van a ver que todo esto es tejido, todo esto es tejido, todo esto es tejido. ¿Alguna duda? No. Perfecto. Bueno, este fue nuestro primer tema de generalidades de anatomía. Entonces, pues, como dato, nuestra bibliografía básica de anatomía es el libro Moore y el Gray de anatomía. Entonces, pues también están en la carpeta de Drive, por si quieren verlos, ver con cuál se acomodan y todo. A mí me gustan mucho los dos, pero si me dan a elegir entre con cuál voy a estudiar un tema, la verdad yo creo que elegiría el Moore, pero los dos están muy padres porque algo curioso de estos dos libros es que si el Moore no tiene una información, el Gray lo tiene, pero si el Gray no tiene una información, el Moore lo tiene, entonces se complementan, pero está curioso. En general yo prefiero el Moore, pero los dos están muy lindos. Entonces, esa es nuestra bibliografía básica. Y pues, ¿alguna duda de este primer tema? No. No, ¿Quieren 5 minutitos o seguimos?
Seguimos. ¿Seguimos? Seguimos. Y seguimos. Muy bien, muy bien. Entonces, vámonos con el siguiente tema, ya que ustedes lo pidieron. Las generalidades de osteología. Igual, si ven que las diapositivas tienen mucho texto de estas generalidades, es porque justamente son las bases y son como que un poquito más tediosas al uno que otro tema. Y pues les quiero poner todo el texto, o sea, para que si lo quieren estudiar con presentaciones, no digan como de, ¿aquí qué dijo? Entonces, para que más o menos tengan la noción de qué dije en ese momento y todo, porque suele pasar. Entonces, pues, vamos a empezar. Generalidades de osteología. ¿Qué vamos a ver? El concepto, la clasificación, las características y detalles anatómicos. ¿Qué es la osteología? Pues justamente la rama de la anatomía que se va a encargar del estudio de los huesos, osteo-huesos. Y vamos a tener que el sistema esquelético va a estar formado por cartílago y hueso. El cartílago en su mayoría va a carecer de nervios y vasos sanguíneos. Y vamos a tener las células que son los condrocitos, que son células de cartílago maduro, y algo conocido como el pericondrio, que cubre la mayor parte del cartílago. Este sí contiene vasos sanguíneos y nervios, y es crecimiento y conservación del cartílago. Pero esto se ve más en esto. O sea, nada más se los puse como que para que no digan, ¿qué es el cartílago? Pero esto es más de otra materia. Entonces, tranquilos. Pero ahora sí, ¿cuáles son las funciones del cartílago? Va a ser el soporte de partes blandas, aportación de superficies lisas de deslizamiento para articulaciones óseas y la capacidad de desarrollo y crecimiento de los huesos largos. Entonces, esas son nuestras tres principales funciones. Justamente aquí tenemos una articulación, aquí tenemos su cartílago articular, que nos va a ayudar con la superficie lisa para que se pueda mover y todo. Que, como dato, no todas las articulaciones se mueven, pero lo vamos a ver en las otras generalidades, las de artrología. Vamos a tener tres tipos de cartílago. Cartílago hialino, cartílago elástico y fibrocartílago. Estas son imágenes histológicas y de este lado les puse ejemplos de en qué estructuras del cuerpo se encuentran. Pero les repito, esto es más de histo. Igual van a ver que van a tener diferente tipo de colágeno, como lo es el tipo 2, vamos a tener el tipo 1. Entonces, para que se lo puedan aprender y todo, concéntrense en el tipo de colágeno, las células, cómo se encuentran, si hay fibras, si el pericondrio está presente o ausente, que también les puede ayudar. También luego les juegan con la información y les pueden decir, se encuentra en tal lugar, entonces pues también les puede ayudar eso. Y pues esto es más para esto, les repito, pero pueden ponerles imágenes, entonces se los puse. Ahora sí, vámonos con funciones del tejido óseo. Las funciones son sostén, protección, asistencias en el movimiento, homeostasis mineral y hematopoiesis. Sostén, pues justamente, para poder tener una estructura fija. Si no tuviéramos huesos, ¿cómo estaríamos? Todos caídos, ¿no? Entonces, protección. Un ejemplo, las costillas, el esternón, que protegen nuestro corazón y nuestros pulmones. Asistencias en el movimiento, pues justamente, brazos, miembro superior, miembro inferior. Homeostasis mineral. ¿Alguien sabe qué quiere decir con homeostasis mineral? Pues para mantener el equilibrio de los minerales, ¿no? Justamente vamos a tener equilibrios de minerales como son calcio, todo, pero esto es más de endocrino, pero para que tengan como que ese conocimiento, pero pues todo ese proceso no se lo tienen que aprender ahorita, va a ser en fisio. Entonces, tienen tiempo, relájense. Y hematopoiesis, ¿alguien sabe? La formación de sangre. Justamente la formación de sangre, porque vamos a tener la médula ósea, que es en donde se realiza esto. Ahora vamos con esqueleto axial y apendicular, porque sí, tenemos un esqueleto, pero depende de la localización, es cómo se divide. El esqueleto axial es como que la parte del medio, la que forma como que la estructura base, y apendicular, todo lo que se desprende de él. Vamos a tener
que se divide en axial, que es la parte base o la estructura del medio, y apendicular, que es lo que se desprende, lo externo, lo periférico. El esqueleto axial se compone de los huesos del cráneo y de la columna vertebral. Vamos a tener que el cráneo se divide en neurocráneo y viscerocráneo, pero pues lo vamos a ver más en cráneo. Va a estar un poquito pesada esa clase, pero para que vayan imaginándose que no solo es como, sí, el cráneo, sino que se divide en dos partes, tiene diferentes huesos, cómo se va a unir, qué estructuras hay, sus detalles anatómicos, todo eso. Y pues el apendicular vamos a tener al miembro superior y al miembro inferior. El miembro superior se divide en dos, en la cintura pectoral y la porción libre. Miembro inferior en la cintura pélvica y la porción libre. ¿Alguna duda hasta el momento? No. No. Vamos a tener que el hueso se clasifica de acuerdo a la estructura interna. Vamos a tener el hueso compacto, que forma una capa periférica y continua. El tejido óseo compacto va a tener unidades estructurales como son las osteonas, con sistemas de Haber, que son estos, y determina la forma externa del hueso, es lo que le da esa estructura. O sea, si lo ven, lo que le da esa forma es el hueso compacto. Vamos a tener también el hueso esponjoso o trabecular, que es esta parte. Está envuelto por el hueso compacto, forma una red de láminas o trabéculas. Los espacios contienen células formadoras de médula ósea, que es justamente lo de hematopoiesis, y va a distribuir la fuerza de un golpe. O sea, si golpeamos este hueso, este va a distribuir esta fuerza hacia diferentes lados para que no sea tan fuerte el impacto. Y vamos a ver que los huesos se clasifican primero según su forma. Vamos a tener huesos largos, huesos cortos, huesos planos y huesos irregulares. Se los resumí en esta tabla para que sea un poquito más fácil de estudiar. Y bueno, los huesos largos, su longitud va a estar aumentada porque justamente es un hueso largo. El espesor va a estar disminuido y el ancho disminuido. Entonces, vamos a tener que es un hueso más o menos así. No soy muy buena dibujando así de rápido con esto, pero pues, para que se den más o menos la idea. Los huesos cortos van a tener una igual longitud, un igual espesor y un igual ancho. Entonces, un hueso corto sería algo así. Bueno, eso. Y los huesos planos van a tener una longitud aumentada, un espesor disminuido y un ancho aumentado. Entonces, en vez de esto, sería algo así. Los irregulares van a ser diferentes de longitud, diferentes de espesor y diferentes de ancho. Entonces vamos a tener como que un hueso todo curioso, ¿no? Entonces vamos a ver las características más de esta clasificación. Los huesos largos justamente tienen una longitud que predomina sobre los demás, son tubulares y ejemplos vamos a tener el fémur, la fíbula, la tibia, el húmero, la ulna, el radio y las falanges. Entonces, como que la clásica representación de un hueso es un hueso largo. Los huesos cortos, sus tres dimensiones son casi iguales, son cuboideos y ejemplos son los huesos del carpo y del tarso, que son estos, los que están en su mano, pero sin llegar a ser sus dedos. Los huesos planos van a predominar su longitud y anchura sobre el espesor y presentan dos caras. Van a tener una función protectora y ejemplos tenemos los huesos del cráneo, el esternón, las costillas y la escápula. Y vean, esta es la cara anterior, esta es la cara posterior. Los huesos irregulares. Ninguna de sus dimensiones va a predominar sobre otra y tienen una forma compleja. Un ejemplo son las vértebras, que son estas.
Vamos a tener también al calcáneo y algunos huesos del macizo facial, como lo va a ser el esfenoides que vamos a ver en cráneo. Pero, si se dan cuenta, no tienen como que una relación más larga o algo así. Tienen una forma como si dibujaras prácticamente. Como de que se te ocurre algo raro. Vamos a ver que los huesos también se clasifican de acuerdo a sus características. Vamos a tener lo que son los huesos neumáticos, que ¿a qué se refieren los huesos neumáticos? A que contienen cavidades o senos llenos de aire. ¿Para qué sirve esto? Para la resonancia, amortiguación y pues ejemplos que son 5 nada más: el frontal, maxilar, etmoides, esfenoides y el proceso mastoides del hueso temporal. Entonces, si se dan cuenta, todos están en el cráneo. Y aquí estos son los senos que están llenos de aire. Así se ve, algo hueco. Por dentro, todo esto es aire. Entonces, sus cavidades van a recibir el nombre de senos paranasales, excepto el del proceso mastoideo. Pero todos los demás son senos paranasales, porque justamente están cerca de la nariz. Es lo que les decía en la terminología anatómica, para eso funciona un poquito generalidades, para que terminen de comprender todo el por qué se llama así. Vamos a tener huesos sesamoideos, que son una variedad de huesos cortos que se van a encontrar en ciertos tendones, donde va a haber tensión, fricción, esfuerzos físicos que decimos, uy, necesita algo de apoyo. Fisiológicamente van a proteger los tendones del uso y desgarro excesivo y con frecuencia van a cambiar la dirección que ejerce la tracción de un tendón. Y esto pues va a mejorar el funcionamiento mecánico en una articulación. Ejemplos, la patela, el hueso fisiforme, y aquí tenemos ejemplos de huesos sesamoideos. ¿Saben cuál es la patela? La rodilla. Muy bien. ¿Saben cómo se llamaba antes? Rótula. Rótula. Muy bien. Las características de los huesos largos ahora. Vamos a tener que los huesos largos van a tener algo conocido como epífisis, placa epifisiaria o cartílago de crecimiento, metáfisis y diáfisis. La epífisis son los extremos expandidos del hueso osificado y es a partir del centro de osificación secundaria. Entonces, esta parte externa, bueno, los extremos, es la epífisis. La placa epifisiaria, pues, es lo que separa la diáfisis de cada epífisis en una persona en crecimiento. La metáfisis es el área de transición entre la placa epifisiaria y la diáfisis. Entonces, esta es nuestra metáfisis y nuestra diáfisis es el cuerpo del hueso osificado a partir del centro de osificación primaria y empieza desde el crecimiento del hueso por el cartílago. Todo esto del medio es nuestra diáfisis. Diáfisis, metáfisis y epífisis. Vamos a tener otras características, lo que es el periósteo y el endostio. ¿Qué es el periósteo? Es una capa de tejido conectivo que recubre la superficie externa de un hueso. Este va a tener mucha vascularización e inervación, o sea que tiene muchos vasos sanguíneos y nervios. Y tiene como función el crecimiento oposicional del hueso, o sea, el grosor. El endostio, por su parte, es una capa de tejido conectivo, pero va a revestir al hueso por dentro. Entonces, por dentro, endostio, endo de dentro, y periósteo es por fuera. Disculpa, ¿podría volver a decir a qué se refiere con inervación, por favor? Inervación es que tiene muchos nervios. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? No. Ok. Otra característica de los huesos planos es que el hueso compacto se encuentra entre las láminas o tablas externas e internas.
y están separadas por algo conocido como el diproe, que es este hueso esponjoso. Entonces tenemos hueso compacto, diproe, hueso compacto. Es como un sándwich. Y pues el diproe va a estar formado por hueso esponjoso o trabecular, también conocido, y va a tener la médula ósea roja durante toda la vida. Es donde se hace lo de hematopoiesis. Ahora, detalles anatómicos. Lo que les decía, la anatomía también es descriptiva. Entonces, vamos a tener que en superficies articulares, vamos a tener algo conocido como la cabeza articular, el cóndilo, la trócrea, carilla o fosita articular, hemicarrilla y fosa articular. Entonces, este número corresponde a la imagen. También tenemos detalles anatómicos según las superficies e inserción. Vamos a tener líneas, las crestas, protuberancias, también procesos, tubérculos, trocánteres, epicóndilos, epitrócrea. Entonces, esto se lo van a ir aprendiendo más conforme vayan estudiando los huesos, porque ya cuando estudien hueso por hueso van a decir, ah, este tiene una línea, este tiene una fosa y así. También vamos a tener otros detalles anatómicos como lo son los forámenes, que son agujeros. Vamos a tener las fosas, que es un hueco o área deprimida. Este es un foramen. ¿Alguien sabe cómo se llama este foramen? Foramen magno. La silla turca. Justamente este foramen es el foramen magno o agujero magno, pero pues el nombre correcto, foramen. Vamos a tener la fosa, que es esta, que es, si se dan cuenta es un área deprimida, tiene como que su inclinación hacia abajo. Vamos a tener lo que son los surcos, que son una depresión alargada. Tenemos aquí el surco del lagrimal. Tenemos el maleolo, que es un proceso o apófisis redondeado. Este es un maleolo. Y una espina, que es un proceso pues, semejante a una espina, como que sobresale. Entonces tenemos la espina de la escápula. ¿Dudas? No. No. Bueno, esto fue generalidades de otro. ¿Quieren 5 minutos o seguimos? 5 minutos. Sí, porque lo que sigue es astrología y está bien pesada. Entonces, tómense 5 minutos y regresamos. ¿Qué les parece? A las 9:58. Está bien, gracias. Sí. Ok, gracias. Ahorita los veo. Igual si pueden dejarse grabar por fin.